Para historias y relatos, en esta oportunidad vamos a hablar de Merlín. Merlín fue un gran y famoso mago galés que vivió presuntamente en el siglo VI. Y se trata de una de las figuras centrales del ciclo artúrico. Sin embargo, otra hipótesis es que Merlín no hace referencia al nombre de una persona, sino a un título. Un título como lo fuese el título de druida. Merlín es el mago más famoso de la historia europea, inspirador de muchos magos de la literatura universal. Según el especialista bretón Jean-Marc Calais, Merlín es una figura polifacética que personifica diferentes arquetipos del mundo mítico celta, como el druida, el bardo, el hombre salvaje, el chamán o chamán y el profeta. La historia de Merlín está repleta de misterios y como su vida está relatada principalmente por obras literarias o de poco valor histórico, se hace difícil señalar la fecha exacta de su nacimiento o de su muerte. Según algunas leyendas, Merlín fue engendrado por un demonio o un espíritu corrupto que se unió ilícitamente a una monja. En algunas obras, la madre de Merlín no es una monja, sino la hija célibe de un rey menor de Gales del Sur, aunque también se menciona una bruja del bosque. Otras versiones menos truculentas sugieren que Merlín fue concebido por su madre sin ninguna intervención masculina. Finalmente, otros creen que lo engendró la fuerza mágica de la antigüedad. Por otro lado, una versión más apegada a la historia dice que Merlín o Mirlin, Emrys en galés, fue hijo bastardo de uno de los reyes de Britania, Aurelius Ambrosius, hermano mayor de Uther Pendragon. En todo caso, parece ser que Merlín fue creado al principio para atraer a los humanos al lado oscuro que todo hombre guarda, pero al crecer decidió hacer precisamente lo contrario. Se convirtió en guía espiritual de su época y el consejero de diferentes reyes, como el usurpador Vortigern, Aurelius Ambrosius, Uther Pendragon y el famoso Arturo de Camelot. Se considera a Merlín el mago más poderoso de la época de la epopeya artúrica. Según se cuenta en las diferentes obras literarias que lo tienen de protagonista, era capaz de hablar con los animales, de cambiar de forma, de hacerse invisible y también de controlar el clima y los elementos, aunque estas habilidades las empleaba con sumo cuidado para no enfurecer a la naturaleza, la diosa más poderosa. En la novela medieval Lancelot y Ginebra se contaba de él lo siguiente: conocía la esencia de todas las cosas, su transformación y su renovación, conocía el secreto del sol y de la luna, las leyes que rigen el curso de las estrellas en el firmamento, las imágenes mágicas de las nubes y el aire, los misterios del mar. Conocía a los demonios que envían sueños bajo la luna, comprendía el grito áspero de la corneja, el volar cantarín de los cisnes, la resurrección del fénix. Podía interpretar el vuelo de los cuervos, el rumbo de los peces y las ideas ciegas de los hombres, y predecía todas las cosas que sucedían después. Se decía que Merlín tenía contactos con las hadas y los gnomos, e incluso con los dragones. Se le considera el único hombre que se ganó el respeto y la admiración de estos monstruos, no solo por su bondad y sabiduría, sino por sus dotes artísticos. Fue un maestro de la poesía y la literatura. Acabó sus días en el bosque de Brocelianda, en Bretaña, donde fue recluido en un árbol por su compañera Nimue, la dama del lago. Merkel interpreta el mito de la prisión merlínica en el bosque como el símbolo de la unión cósmica entre el hombre y la naturaleza. Otras versiones mencionan que la celda en que fue recluido fue una cueva y otras una jaula de cristal. Según se cuenta, allí está todavía esperando que alguien lo libere. Y ya que hablamos de Merlín, hablemos un poco de la leyenda del rey Arturo, ¿no? Se dice que solo gracias a Merlín pudo Arturo reinar tan sabiamente sobre Camelot. Lo que sí es cierto es que Merlín fue un gran ejemplo y fuente de sabiduría para Arturo. Su relación con Arturo comenzó tan pronto como nació este. Uther Pendragon, gran rey de Britania, se enamoró locamente de Lady Igraine,
Cuando ésta acudió a su castillo acompañando a su esposo, Gorlois, duque de Tintagelo, Uther comenzó a obsesionarse con la hermosa dama hasta que Gorlois decidió llevarla a Tintagel y encerrarla ahí, lejos del rey. Uther pidió ayuda a Merlín, que le proporcionó un brebaje que cambiaría su aspecto. Sería idéntico a Gorlois y podría entrar en Tintagel y acostarse con la duquesa, mientras el auténtico duque estaba peleando en el castillo de Dimilioc. Cuando Uther abandonó el castillo, Merlín le hizo prometer que le daría al niño que nacería de aquella noche de pasión a su guarda. A la mañana siguiente, el duque Gorlois fue muerto en combate, de modo que Uther e Igraine pudieron casarse. El rey acogió a la viuda en su castillo y con ella a las 2 hijas. En otras versiones son 3. Decimos entonces a las 2 hijas que Igraine y Gorlois habían tenido. Cuando nació Arturo, Uther recordó la promesa hecha al brujo. Merlín sacó al pequeño Arturo del castillo de su padre y lo llevó con Sir Héctor, quien lo crió como hijo propio, junto con Kay. ¿Qué más podemos decir de Arturo, el rey Arturo? Cuando el rey Uther murió, muchos reyes menores como Lot de Orkney, el rey Uriens de Goré y Sir Pellinor se disputaban el trono de Britania. Por aquel entonces Arturo tenía 16 o 17 años. Merlín lo llevó a un sitio donde se hallaba una espada mágica llamada Excalibur. Se decía que quien sacara esa espada de la piedra sería por derecho rey de Inglaterra, sumida por entonces en el caos. Arturo fue el único capaz de sacar la espada, y más tarde o más temprano los reyes menores lo reconocieron como gran rey. Después de ello fundó la ciudad de Camelot. Se dice que Merlín tenía intención de volver al bosque donde vivía, pero finalmente debió regresar a Camelot para guiar a su discípulo en sus deberes reales. Uno de los asuntos en los que Merlín debió ayudar a Arturo fue el nacimiento de Mordred, unos días antes de sacar la espada de la roca. Arturo llegó a Londres con Kay y Sir Héctor y se enamoró de una hermosísima joven llamada Morgana, que era la mujer del rey Uriens. Arturo y ella se citaron en secreto y pasaron la noche juntos. Morgana no sabía que Arturo era el hijo de Uther, y Arturo no sabía que Morgana era hija de Gorlois e Igraine, es decir, su media hermana. Nadie supo de esto excepto Merlín. Cuando Arturo se convirtió en rey, Merlín le predijo que el hijo que había engendrado con Morgana lo destruiría. El rey hizo que se dejasen a todos los niños nacidos el 1 de mayo en un bote a la deriva, pero Mordred se salvó, aunque él no lo supo hasta mucho después. Cuando Arturo se quería casar con Ginebra, Merlín le aconsejó lo contrario y le dijo que se merecía una esposa mejor y más leal, pero Arturo estaba locamente enamorado de ella y la hizo gran reina de Britania. Para terminar, hablaremos del fin de Merlín. Cuando Merlín era bastante anciano, conoció a una joven muy hermosa llamada Nimue. Era la hija del rey de Northumberland, y Merlín perdió la cabeza por ella. Le comenzó a enseñar encantamientos muy poderosos a cambio de que se convirtiera en su amante, e incluso le edificó un palacio en el fondo de un lago, y le dio el nombre de Dama del Lago. Con el tiempo, la joven Nimue comenzó a temerle, puesto que era hijo de un demonio, y le preguntó el hechizo para atrapar a un hombre. Merlín, y aquí el error de Merlín se lo confesó, y la joven hechicera lo aprisionó para siempre en una prisión de cristal, o según otras versiones, en una roca o en un árbol, como decíamos antes, del que Merlín no podía salir, pero ella podía entrar y salir cuando quisiera. Para Historias y Relatos, estas fueron algunas palabras sobre Merlín.